Buenas tardes, soy Elsie Lombana de la ficha 1904819. Voy a hacer la presentación de los 7 pasos claves que hacen que nuestro comité de archivos sea más productivo. Tenemos el paso número 1, que es el propósito. Contar con un propósito claro y darle a conocer a los demás el propósito. Porque es muy importante que todos trabajemos de una manera conjunta y que todos sepamos qué es lo que se va a hacer en el comité de archivo. Entonces tenemos unas preguntas que, por ejemplo, ¿por qué se va a celebrar el comité de archivo? Pues se celebra porque este es un órgano que asesora y recomienda pautas y procedimientos que facilitan el logro de los objetivos de la organización coordinada de los documentos que produce la entidad. Tenemos la siguiente pregunta, que es ¿qué se quiere lograr con la reunión? Se quiere que haya una unificación de todos los criterios para la normalización de procedimientos que abarque la producción de documentos, como por ejemplo el número de copias, formatos y papelería a utilizar en cada trámite de manejo de correspondencia interna o externa, o lugar y tiempo de conservación de archivos, es decir, abarca todo el proceso de documental. La siguiente pregunta dice ¿qué pasaría si no se hace el comité de archivo? Pues tenemos claro que el control y normalización de todo proceso es muy importante, y qué decir en este, que es el comité de archivo que tiene control y normalización en sus diversas etapas, permitiendo a los directivos contar con elementos de juicio que les facilita la proyección de sus actividades y la toma de decisiones en el momento preciso. Tenemos el segundo paso, que es el producto, que todos sepan el resultado de la reunión, que todos sepan la claridad, que tengan claridad de lo que se está haciendo en la reunión del comité de archivo. Para ello tenemos también preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será el resultado que se espera en el comité de archivo? Pues que todos tengan claro el propósito. La otra pregunta, ¿cómo ayudará el propósito? Pues teniendo claro para qué está diseñado el comité de archivo, ayudándonos a que en cada proceso sea plasmado de manera eficaz. Respondiendo a la última pregunta, que dice, ¿el producto será un documento como un reglamento, por ejemplo, o será una decisión o la construcción de un prototipo para un procedimiento? Pues tener claro que el comité de archivo es un órgano asesor o asesor en todos los aspectos relacionados con la organización, manejo y control de los documentos de una entidad es muy importante. En el paso 3 tenemos las personas. Dice, ¿quién es necesario que esté y cuál será su participación? Hay dos clases de participación. Una, cuando hay una reunión de comité de archivo, por ejemplo, tesorería, contabilidad, se requiere que alguien importante esté ahí. Pero por lo general es importante que estén todos, porque igual a todos les interesa saber qué se va a hablar en la reunión, qué temas se van a tratar en la reunión, para que todos estemos como en sintonía. Y en nivel general, pues yo creo que debe estar el secretario general para presidir la reunión. Tenemos la siguiente pregunta, que por ejemplo, ¿cuáles son sus nombres y cargos? Eso lo debemos tener muy claro. Por ejemplo, que el secretario general se llama David, que la asesora jurídica se llama Lina, que el abogado de la empresa se llama Joseph, que el jefe de oficina de sistemas o en su defecto el de planeación se llama George, que la jefe administrativa Viviana, que el jefe de archivo y correspondencia se llama Elsie. Entonces hay que tener muy claro el nombre de las personas y sus funciones. Tenemos cuáles son las posibles preguntas que se generarían en la reunión y quiénes son las personas adecuadas para contestarla. Entonces, por ejemplo, formule una pregunta de quién es la responsabilidad de la gestión de los documentos. Entonces hay que buscar la persona adecuada para que pueda responder esta pregunta. ¿Quién sería la persona adecuada? Pues en este caso a mí me parecería que el jefe de archivo y correspondencia, que pues entonces me pasaría la pregunta a mí, ¿de quién es la responsabilidad de gestión de los documentos?
y yo debería de responder de una manera idónea a la pregunta. Por ejemplo, la gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa, por lo tanto es responsabilidad de los servidores y empleados públicos, así como los contratistas que presten servicio a las entidades públicas. También lo podría responder la oficina jurídica, que también debe tener claro este paso. Entonces tenemos el paso número 4, que es aquí necesitamos que todo el personal, que es el proceso. Aquí necesitamos que todo el personal ya tenga claro los pasos, ya que necesitamos aporte de cada uno de ellos en el comité de archivo. También tenemos unas preguntas. En todos los pasos tenemos preguntas y la idea es que nosotros las respondamos de una manera ética, de una manera clara, de una manera que podamos resolver los procesos o las actividades que nos pueda generar el comité de archivo. Entonces, dice aquí, ¿cómo vamos a lograr el propósito o obtener el resultado? Trabajando en equipo, que todos sepan lo que se está haciendo, tener claras las ideas y objetivos y que todos estén en la misma sintonía, como vengo diciendo. Tenemos la segunda pregunta, que qué actividades se realizarían en el comité de archivo. De pronto sería como proponer, asesorar, o el propósito del comité de archivo sería la actividad el propósito del comité de archivo sería la actividad que se realizaría. Y la agenda de la reunión, entonces son unos ítems que se van realizando según se tenga programado. Por ejemplo, a primera hora se daría a conocer por ejemplo, se propone la adopción de políticas y normas que coayuden al manejo eficiente de los documentos que produce la entidad y asesorar la redacción del manual de procedimientos. Después de eso, después que terminemos de dar a conocer el primer ítem, el de la agenda, seguimos con el segundo, que es asesorar y dar respuesta a las consultas sobre el manejo y administración de los documentos. Después de que terminemos ese, empezaríamos con el siguiente punto de la agenda, que en este caso podríamos hacer 3, y esto que es muy largo. Entonces tenemos que tener en cuenta también cuántos puntos vamos a tener en la agenda, como proponer y coordinar programas de evaluación a documentos con el objetivo de definir la vida útil de ellos. Tenemos el paso número 5, que son los problemas. Por ejemplo, interrupciones inesperadas, inconvenientes con algún integrante, discusiones que no están relacionadas con el propósito del comité de archivo. Entonces respondemos a las preguntas: ¿qué riesgo implica esta reunión y cómo nos enfrentamos a ellos? Riesgos que se pasen a palabras no deseadas y que si se sigue con la reunión no va a ser tomada en cuenta en su totalidad, porque todos o los involucrados estarían a la defensiva o simplemente haciendo comentarios sobre el altercado que se tuvo anteriormente. ¿Qué problemas o dificultades se podrían presentar durante la reunión que entorpezca el logro del propósito? Nadie le colocaría cuidado al propósito de la reunión porque estarían todos como indispuestos, ya que tantos problemas y que no se pudieron solucionar. Entonces no llevaría a cabo la reunión, a una buena redacción de la reunión. Dice, ¿cómo podemos prevenir estos riesgos? Bueno, pues es claro que no podemos predecir que van a pasar este tipo de problemas en los comités de archivos, pero debemos prever que sí van a pasar. Entonces tenemos que tener como un buen plan antes de iniciar la reunión, teniendo que se van a presentar las diferencias y discusiones en la sesión y buscando una intermediación que beneficie a toda la sala. Pues ese es mi punto de vista.
tenemos el paso número 6, que es la preparación. Preguntar a la persona a la cual le vamos a asignar una responsabilidad si tiene claro o si desea anexar alguna observación. Que sacamos, por ejemplo, me dan la oportunidad de asignar una responsabilidad y en toda la sesión del comité yo pues dije, pero ¿cómo va a hacer esto? Y no entiendo. Me preguntan al final que si tengo claro y digo que sí. Y si desea anexar algo, alguna observación, no, porque pues no tengo todo claro, pero no anexé nada, no pregunté nada, no dije nada que me pudiera beneficiar a la hora de realizar la responsabilidad, pues al final va a ser un error o voy a cometer muchos errores porque no tuve claro cuál sería mi responsabilidad y qué de habilidades o debilidades debía de arreglar para responder a la responsabilidad. Entonces tenemos la pregunta: ¿cuáles se deben preparar de forma quienes corresponde? ¿Cuáles temas se deben preparar de forma anticipada a quienes les corresponde? Por ejemplo, que el jefe de archivo de una manera anticipada, pues digamos, tenga preparado sobre la charla sobre los instrumentos archivísticos, que es el cuadro de clasificación documental, la TRD, el PGD, el PINAR, el FUID, etc. ¿Cuáles tareas previas deben realizar los integrantes o asistentes del comité de archivo? Pues se deben buscar información, deben buscar como asesoría sobre lo que se va a hablar en el comité de archivo para tener una forma así más acertada y más clara para poder responder a las preguntas que se formulen o se soliciten de cada persona. Porque nosotros, digamos, yo tengo una reunión de cómo elaborar tablas de retención documental o actualización de las tablas de retención documental. Entonces digo, vamos a la reunión, pero yo no tengo ningún plan o ninguna práctica anterior para poder resolver estas actualizaciones. Entonces, para no tener estos imprevistos, debemos asesorarnos el día anterior o los días anteriores y tener bien claro lo que vamos a hacer en el comité de archivo o lo que vamos a realizar, las observaciones o las respuestas a las preguntas que nos hayan solicitado. También existe en el paso 7 como preocupaciones prácticas, cuándo y en dónde se celebrará el comité, que es muy importante colocar la fecha anticipada y el lugar con direcciones. ¿Qué se necesita llevar a la reunión? Hay muchas reuniones que se hacen de comité de archivo, que se hacen de forma como didáctica, participativa. Entonces se le pide a cada participante que lleve un objeto, un elemento, o a veces se necesita que se lleven porque se hacen un compartir o diversas. Hay muchas maneras de que se solicite que un integrante lleve algo a la reunión. Puede ser esferos, puede ser agendas, puede ser copias, etcétera. Hay muchas maneras de llevar algo a una reunión, un objeto, dependiendo de que el comité lo solicite. ¿A quién de los integrantes se le corresponde llevar un elemento? Eso es decisión del el principal organizador del comité de archivo. ¿Qué persona le colocan que lleve un elemento? Esto no es como llevar un bate para que cuando se presenten las reuniones alguna diferencia o altercado. No, un elemento como para resolver en el momento que se requiera, se haga una pausa dinámica y podamos como descargar las energías y como renovar el ambiente y renovar las ideas para poder seguir participando en el comité de archivo. Entonces, a todos estos pasos debemos colocarles mucha importancia porque todo esto nos podría hacer que nuestro comité de archivo sea más productivo y más eficaz
a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias.